Internet ha venido para quedarse y ha venido para cambiarlo todo, ¿no? Voy a pasar al otro lado de la mesa y siento que os esté dando la espalda al público y a la mesa. Es esto de querer escuchar directamente a quien habla y leer el Twitter y los papeles y no dedicarme a esto habitualmente. Bueno, vamos con Christoph Steck, es director de Políticas Públicas e Internet en Telefónica y también es presidente del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza en Internet de ETNO, que es la Asociación Europea de Operadores de Redes. Ha sido elegido para representar al negocio global en la cumbre Net Mundial, que, como decía antes, ha tenido lugar en abril de este año en Brasil. Y te voy a preguntar por eso, Christoph, que nos cuentes brevemente qué pasó en Net Mundial y qué papel os gustaría jugar a los operadores, cuál es vuestra carta a los Reyes Magos y a qué ha venido esto de Brasil, de dónde viene y dónde crees que va. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, para darnos la posibilidad de presentar aquí nuestra posición, nuestras ideas y especialmente al Senado para abrir sus puertas a este debate que creo que es muy interesante. Yo voy a hablar sobre 3 puntos en los próximos 5 minutos. Primero, un poquito sobre los retos de Internet desde el punto de vista del sector privado, de los operadores. En segundo lugar, sobre los retos de la gobernanza, que creo que están muy vinculados con los retos que vemos para el Internet en general. Y en tercer lugar, voy a hablar sobre Net Mundial y qué pasó hace 3 semanas en Brasil, que creo que era una conferencia realmente histórica y voy a explicar por qué. Primero, los retos de Internet. Todos nosotros sabemos que el Internet es un éxito fenomenal. Es algo que ha crecido en solamente, bueno, vamos a decir 15 años, a un motor de crecimiento económico, a un motor del cambio social, como acabamos de oír, y a algo que es realmente una infraestructura, vamos a decir, que es horizontal para todas nuestras economías. Creo que en el momento de hoy casi no existe ninguna plataforma que tenga un impacto tan grande en todos esos ámbitos como el Internet. Al mismo tiempo hay que también reconocer que el Internet de hoy no es el Internet de hace 10 años. Hablamos de un cambio radical. Hace 10 años o incluso hace 5 años, el Internet era algo, bueno, del mundo desarrollado, del mundo occidental, con la mayoría de los usuarios en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, en algunos otros países. Y hoy es un Internet realmente mundial, realmente global. Tenemos hoy la mayoría de los usuarios ya en las economías emergentes en los países en desarrollo. Y eso es un cambio radical vamos a decir, del Internet de la hemisferia del norte a un Internet de la hemisferia del sur. Y esto tiene sus retos también para la gobernanza. En segundo lugar, también tenemos que ser conscientes que el Internet hoy se usa básicamente en la manera móvil. Es decir, usamos los móviles, los tablets, todo esto para acceder al Internet. Eso tampoco pasó hace 5 años. Todo esto es un desarrollo con una velocidad, como acabamos de oír, que no tiene ningún precedente y creo que está generando muchísimos retos para la gobernanza y los políticos. Entonces, para resumir, ¿qué son los 3 grandes retos que vemos para el Internet día de hoy desde el punto de vista de Telefónica? Y hemos elaborado un documento que se llama el Manifiesto Digital, que podéis ver en el Internet, en que estamos desarrollando esas ideas mucho más profundo que lo puedo hacer aquí. Pero yo creo que el primer reto es la accesibilidad para todos. Tenemos que conseguir que todo el mundo tenga acceso a Internet, por las razones que acabo de comentar, de la economía, pero también del cambio social. En este momento tenemos 2/3 de la población mundial todavía no conectada al Internet. Esto pasa básicamente en los países en desarrollo, en las economías emergentes, pero es un reto mundialmente para el Internet y creo que tenemos que trabajar todos juntos para tener las políticas adecuadas entre todos para ampliar el Internet a todos. En segundo lugar, el tema de la apertura, como decimos en inglés, la openness, ¿no?, del Internet.
Yo creo que eso es un factor fundamental. El Internet ha crecido en sistemas que vemos hoy, en sistemas cerrados, en sistemas propietarios y básicamente cerrados. Eso es un desarrollo que nos está preocupando muchísimo. ¿Por qué? Y voy a dar un ejemplo. Día de hoy tenemos 90%, más que 90% de los móviles, de los tablets basados en 2 sistemas operativos solo. Y no hablo de un mercado, hablo del mundo. Y esto claramente significa que tenemos una tendencia de concentración para sistemas operativos, pero también para redes sociales. Todas las plataformas que existen en Internet tienen una tendencia a tener un efecto de la red, que significa que vamos a muy pocos sistemas que existen para todos los usuarios. Y esto da problemas, por ejemplo, para tener que nosotros llamamos una vida digital potable, ¿no? Nosotros queremos que nuestros clientes podían llevar las aplicaciones, las fotos, su música, todo de un dispositivo a otro. Y en el día de hoy eso es complicado. Y en tercer lugar, un tema que nosotros llamamos la confianza digital. Y eso es algo que creo que es fundamental. Hemos visto en el pasado comenzando con la cibervigilancia, con la falta de la transparencia del uso de los datos de muchos servicios, una desconfianza de los usuarios del Internet sobre qué está pasando realmente con mis datos, qué pasa realmente en el Internet. Y yo creo que esto es mal para todos, porque lo último que queremos es que la gente comience a no usar el Internet. Creo que eso es algo que compartimos todos. Entonces tenemos que encontrar maneras de realmente volver la confianza a los usuarios de Internet. ¿Qué significa todo esto para la gobernanza? Yo creo que el primer reto que vemos es la diversidad de los usuarios. Como acabo de decir, el Internet de hoy no es el Internet de ayer, entonces tenemos hoy una diversidad en todo el mundo de cultura, del punto de vista político, de todo en el Internet, pero tenemos una plataforma global que se llama Internet. Entonces, ¿cómo podemos realmente transferir el sistema de cooperación del multi-stakeholder que existía hasta ahora para el Internet y que ha funcionado fenomenal a un mundo cada vez más diverso? Porque en el pasado, cuando hemos hecho los estándares técnicos y hemos acordado las políticas generales para el Internet, teníamos un grupo de personas mucho más coherentes que en el día de hoy. Tenemos una visión mucho más amplia. ¿Cómo podemos gestionar esto? En segundo lugar, el Internet es global, pero los procesos políticos que tenemos son nacionales o, si tenemos suerte, regionales. No tenemos muchos procesos políticos globales que funcionan bien. ¿Cuántas soluciones hemos visto en los últimos 20 años para los problemas globales políticos, el cambio climático o lo que sea? Hemos visto muy poco. El Internet es uno de estos temas. ¿Cómo podemos encontrar reglas políticas, normas, lo que sea, para algo que es global, basado en un mundo que sigue siendo nacional? Eso es un reto, creo que especialmente aquí en el Senado hay que debatir. ¿Cómo podemos conseguir una cooperación entre todos los stakeholders para tener el Internet que queremos? Y en tercer lugar, un tema que tiene que ver con crecimiento rápido también, la asimetría. En el día de hoy tenemos, como acabo de decir, los usuarios ya en su mayoría en países en desarrollo, en economías emergentes. Pero la industria que ofrece los servicios básicamente viene de muy pocos países, básicamente Estados Unidos. Entonces tenemos una asimetría de la actividad económica con los usuarios y esto es una asimetría que está generando muchos problemas. Entonces, en ese contexto tenemos que ver qué pasó en Brasil con el Mundial. Vale. En tweets, vale. El Mundial era un éxito. Este es el primer punto, creo, muy importante, porque la conferencia tenía pasó en un momento crítico para el Internet. Como acabo de decir, teníamos muchos problemas con la cibervigilancia, con otros temas y mucha desconfianza a nivel internacional. Creo que Net Mundial ha conseguido recuperar un poquito de esta confianza, recuperar confianza para el sistema multi-stakeholder
que efectivamente ha resultado en un documento. Bueno, ese documento tiene algunos principios básicos y Jesús, tú ya has hecho referencia, entonces no voy a entrar en los principios, pero creo que cada uno debería leerlo y ver que realmente hemos conseguido algunos principios y derechos fundamentales muy, muy importantes. Yo creo que en el futuro vamos a hacer mucha referencia a los principios de Sao Paulo, que están compartidos entre todos, entre los gobiernos que estaban y todos los stakeholders de todos los lados del mundo. Entonces yo creo que esto va a ser lo que vamos a memorizar del mundial en el futuro. Y para terminar, yo creo que Europa y también España debería hacer un esfuerzo más grande de realmente ser parte de ese debate a nivel global. Nosotros a veces nos sentimos muy solos como representantes de Europa o de la industria europea o de la industria española, como queráis, pero nos sentimos muy solos. Yo creo que la sociedad civil debería involucrarse mucho más, los políticos. Esto es una era de política que va a ser fundamental para el crecimiento de Europa, de España en el futuro, y yo veo muy poco involucración de los políticos y la sociedad civil en la industria, y creo que esto hay que cambiar. Y con esto voy a terminar. Lo siento que sí he pasado un poquito los 5 minutos.